estaba cantado todo lo que está pasando finalmente, ¿no? Absolutamente. Nadie se puede sorprender a estas alturas del resultado que ha habido, en todos los sentidos. Lo que sí que es claro es sacar de aquí la novedad, por así decirlo, de la alta puntuación dentro de lo que es el concurso electoral que ha sido estas elecciones de Más Madrid, que realmente se acerca muchísimo al PSOE, con 24 escaños, ahora con un 80% escrutado, muy cercano a los 25 del PSOE y desde luego lo que es el descalabro absoluto por parte del PSOE y de su candidato Gabilondo, cosa que además Pedro Sánchez ya se olía desde el inicio de la campaña, motivo por el cual ha tratado de sustituir al candidato por él mismo, que es quien ha hecho la campaña en gran parte. Y con respecto a lo que le espera a Ayuso, pues tendrá que ver el movimiento que hace Vox, si efectivamente se abstiene o no se abstiene, si quiere entrar en la comunidad o no quiere entrar en la comunidad. En manos de los verdes está. Uh-huh. Por cierto, que el candidato el hecho de que bueno, pues el candidato del PSOE no sea el candidato de Ferraz se pone de manifiesto en pequeños grandes detalles, como por ejemplo el de hoy, donde el cuartel general, por así llamarlo, no se ha situado en Ferraz, sino en un hotel donde se ha alojado Gabilondo, a 500 metros solo de la sede central del PSOE. Parece que Pedro Sánchez, lo he recordado al hilo de lo que decías, Pablo, ha querido desmarcarse un poco de este fracaso, ¿no? Sí, y creo que por otra parte es algo lógico desde su punto de vista. Primero porque sabe que su gestión, por parte de la pandemia, evidentemente, y por errores propios, está notablemente desgastada. Entonces, que algo así le pueda llegar a desgastar algo más, no es algo que ningún político inteligente estuviera dispuesto a asumir. Luego, por otra parte, Gabilondo no ha sido concreto ni coherente en el mensaje político que quería trasladar a sus bases. Por un lado se desmarcaba del candidato de la Moncloa, del presidente, y por otra parte se acercaba. Decía que no iba a pactar con Pablo Iglesias y a poco tiempo de las elecciones le pide que se unan. Es decir, Gabilondo ha pagado su incoherencia y su falta absoluta de carisma pues precisamente con este descalabro. Entonces yo creo que a Pedro Sánchez no le queda otra opción que tener que desmarcarse. Y Gabilondo, lógicamente, pues está en una posición en la que difícilmente podrá contar con el favor de Ferraz de nuevo. ¿Esto podría suponer, Pablo, el inicio del fin de tu tocayo Pablo Iglesias en la vida política, en la escena política, o no tiene por qué? Hombre, yo ahora mismo sería ante todo prudente. No obstante, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de apuntar Julio. La campaña que ha hecho Más Madrid se ha focalizado muchísimo en medidas de carácter práctico y ha dado un soplo de aire fresco a esa izquierda que estaba a la izquierda del PSOE, pero que estaba un poco hasta las narices del caudillismo total que ha ostentado Pablo Iglesias o que ha querido ostentar, mejor dicho, sobre ese espectro. Que esto puede ser el inicio de la caída de Pablo Iglesias como figura política, ya veremos en el elemento postelectoral. Pero desde luego yo sí creo que Pablo Iglesias es el gran perdedor de esta jornada y que él, que se ha involucrado tanto, que ha empeñado su prestigio, que ha empeñado lo que restaba de su capital político en esta campaña con un resultado tan absolutamente desastroso para un hombre de su categoría política, se esté de acuerdo o no con él, pues creo que de manera inevitable erosiona esa figura y que eso se va a ver dentro de la lucha que se va a iniciar, entiendo yo, dentro de Unidos Podemos y de Podemos mismo por alcanzar un nuevo liderazgo o, en todo caso, por tratar de llevar un barco que parece ser que se está hundiendo hacia unas aguas más cálidas. O al menos que Pablo Iglesias no puede arrastrar a Unidos Podemos ni a Podemos como formación en su caída como líder. Pablo, ¿podría surgir alguna novedad en este sentido? Hombre, yo lo veo una posibilidad remota. Yo creo que tal y como están las cosas, el pescado está vendido. No obstante, quisiera hacer una reflexión en torno a lo último que se ha dicho aquí. Evidentemente es una victoria del PP, el PP ha arrasado completamente, pero yo creo que sería interesante que dentro del PP reflexionaran sobre si se ha tratado de una victoria del partido o de una victoria del candidato. Es Perdón, decir, Pablo, pues con el 90,51% sube el PP un escaño más, 65 escaños en estos momentos. Se clava 65. el resultado de la encuesta de GAT3 para las televisiones públicas de hoy, que daba una horquilla entre 62 y 65, pues 65 escaños. Bueno, al fin y al cabo se concreta, digamos,
todo lo que el aparato del PP había estado inicialmente previendo, y es decir, concretarse lo que es una victoria que completamente, si no absoluta, al menos sí muy grande. Pero la reflexión que yo quería hacer en este sentido era sobre si en el PP tienen que tener en cuenta que ha sido una victoria del candidato o una victoria, ¿vale?, del partido mismo. Por eso yo creo que Pablo Casado no puede tirar tanto las campanas al vuelo y atribuirse rápidamente una victoria que puede que no sea completamente suya. Recordemos que la última gran victoria del PP también se atribuyó a un candidato muy particular, que es Núñez Feijóo, y ahora mismo es Ayuso. Así que ¿estamos hablando de efecto Ayuso o estamos hablando de efecto PP? Porque yo creo que es algo absolutamente claro para cualquiera que haya seguido con cierto interés las elecciones, que la campaña la ha hecho el candidato. La ha hecho el candidato, y los candidatos del PP que no están dentro de la estructura de gobierno nacional del partido tienen un indudable tirón electoral del que evidentemente carece Casado. Así que yo creo que en este sentido Casado debería replantearse notoriamente y notablemente su estrategia. Porque lo que sí que es cierto que tiene otros candidatos que están a su vera, que están en gobiernos autonómicos, que están en gobiernos municipales, que tienen una capacidad de atracción de la que él carece y tienen una frescura tanto ideológica como de talante de la que él también carece. Así que yo creo que él ahora mismo va a utilizar esta victoria para tratar de blindarse, si acaso más, dentro del liderazgo del PP, porque si no, sabe que en cualquier momento cualquiera de estos candidatos frescos puede tratar de dar el salto a la política nacional y disputarle a él el liderazgo. Porque lo que sí que es cierto que en política no hay nunca una lealtad completa. Es siempre interés, poder y hasta cierto punto ideología. Y eso evidentemente Ayuso lo sabe y su victoria creo que en ese sentido lo viene a reafirmar. ¿Qué consecuencias podría tener estas elecciones en España y en Andalucía? A ver, rápidamente. Pues básicamente yo creo que en España la consecuencia principal va a ser un desgaste del gobierno, va a ser un relevo de legitimidades dentro del espectro de la izquierda, más a la izquierda del PSOE, y que evidentemente en Andalucía puede ser que condicione las fuerzas de los partidos para poder pactar en un momento dado o evidentemente para poder negociar, sobre todo teniendo en cuenta que Ciudadanos se ha extinguido literalmente en la Comunidad Autónoma de Madrid, con lo cual eso deslegitima notablemente a los gobernantes de Ciudadanos que actualmente forman parte de la Junta de Andalucía.